Vamos con un vídeo tutorial sobre cómo pescar con Minus. Concretamente os voy a mostrar los 4 movimientos básicos que yo suelo utilizar en mis jornadas de spinning cuando utilizo este tipo de señuelos. Pero antes de entrar en materia, os recuerdo que he creado un canal de Telegram que os dejaré enlazado por aquí abajo, en el que, bueno, la gente ya está interactuando entre ellas, están quedando para pescar, están hablando sobre material, están resolviendo dudas, así que si os interesa os dejo por aquí abajo el enlace y así podéis participar de esta familia lubinera, ¿vale? Y ahora sí, vamos ya con el vídeo de hoy. Como ya hice en el vídeo en el que os mostraba los 4 movimientos básicos para pescar con vinilos, os voy a enseñar mis 4 movimientos desde 3 tomas diferentes, ¿vale? La primera toma va a ser en tercera persona, voy a apoyar la cámara por aquí en un trípode y me vais a ver a mí pescando y vais a ver los movimientos en tercera persona. La segunda toma va a ser con la cámara al pecho, me pondré la cámara aquí con un arnés y veréis en primera persona esos mismos movimientos. Y en tercer lugar, pues veréis imágenes debajo del agua de cómo se mueven los minnows y cómo reaccionan ante las diferentes recogidas y técnicas que vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Y obviamente, como también hice en aquel vídeo, que por cierto, si no lo habéis visto, lo dejaré enlazado por aquí arriba, os dejaré acciones de pesca en las que saco lubinas con minnows, ¿vale? Y utilizando pues estos movimientos que os voy a enseñar hoy. Nada, espero que os guste y os recuerdo que estos son los movimientos básicos que yo suelo utilizar, ¿vale? No significa que sean los únicos que hay o los mejores, simplemente son los que yo suelo utilizar y lo que yo, para empezar, pues creo que son básicos para poder obtener buenas capturas con minnows, ¿vale? Así que sin nada más, vamos al lío. Antes de comenzar os presento un poco el equipo con el que voy a realizar este vídeo, ¿vale? La caña es la Hypnotize de IKR. El carrete es el Daiwa Ballistic, el 5000 LT, que ya habéis visto por mi canal. Y le he puesto el pomo Gomexus, un pomo de combate, que por cierto, os he dejado un vídeo de cómo cambiar el pomo hace 3 semanas, un mes más o menos, os dejaré enlazado por aquí arriba. Y en ese mismo vídeo os hablo de la línea que llevo también puesta en el carrete, que es una línea de la marca Siawar. Concretamente es el R18 Flash Green, ¿vale? Es un P1, 0,16 milímetros de diámetro. Así que nada, ese es más o menos el equipo que llevo para hacer este vídeo. Vamos ya con el primer lance. Vamos a empezar con la recogida más básica de todas, ¿de acuerdo? No es más que una recogida lineal, es decir, sin dar jerks ni nada parecido. Recogida lineal. Con los minnows yo suelo poner la caña en diagonal hacia abajo, intentando que el hilo esté lo más paralelo posible a la línea de superficie del agua. ¿Por qué? Porque los minnows están hechos, están diseñados para navegar como si el pescador estuviera siempre prácticamente en la orilla, a ras de agua, ¿vale? Sé que no siempre es así. Por eso cuando estamos altos yo suelo intentar inclinar en diagonal la caña hacia abajo para que quede la punta de la caña lo más cerca posible del agua, ¿vale? Nada, simplemente es lanzar y recoger, ¿vale? Tenéis que ajustar la medida a la velocidad que requiera el señuelo para hacer su mejor acción. Me explico, hay señuelos que si los recoges muy rápido no realizan la acción para la que están diseñados, ¿vale? Y si los recoges muy lentos, hay algunos que vienen parados como un palo y no realizan la acción que deben realizar, ¿vale? Entonces es importante que cuando estéis comenzando, sobre todo cuando probéis un señuelo, me ha seguido una lubina ahora mismo al señuelo, bueno, increíble. Decía, es importante que cuando compréis un señuelo y no lo conozcáis, os vayáis a una zona tranquila y comprobéis a ver qué velocidad necesita el señuelo para realizar su acción, ¿vale? Y así lo podéis ver y podéis observar cómo funciona realmente el señuelo, para luego sí implementar otras técnicas y otros movimientos que ahora vamos a ver. Bien, el segundo movimiento que vamos a ver es muy parecido al que os acabo de enseñar, al básico de todo, la recogida lineal, pero lo vamos a hacer con pequeños cambios de ritmo, ¿vale? Podemos empezar a una recogida a un ritmo normal, pero de repente pasar a un ritmo más rápido, luego hacer un pequeño parón y volver a acelerar, ¿vale? Es muy importante esto, lo del parón sobre todo, porque muchísimas veces cuando estamos en recogida lineal y hacemos un pequeño parón es cuando se
se produce el ataque, ¿vale? De cualquier depredador, no tiene por qué ser solo de lubina. Nada, lo volvemos a hacer. Es súper básico, ¿eh? Simplemente tenéis que, al principio, yo lo suelo hacer, notar que el señuelo viene bien, vale, haciendo la acción que debe. Entonces ahí sí que puedo acelerar un poquito. Pego un parón de medio segundo, un segundo, no más, y lo vuelvo a acelerar, ¿vale? Y como digo, hay veces que es en ese parón, o el parón y la arrancada, cuando el pez se atreve a atacar al señuelo, ¿vale? No entra el spam. Vale, llevo algo al Spam Walker y una lubinita. Nada, como veis, acabo de coger esta pequeña lubina con el Spam Walker, este colorcito natural, pero nada, la vamos a soltar, que es muy pequeña. Venga, pequeña, al agua que te vas. Vamos, ahí se va. ¡Yujú! Vale, vamos ahora con el tercer movimiento. En este caso va a ser una combinación de los dos primeros, es decir, una recogida lineal con pequeños cambios de ritmo, pero además le voy a añadir unos jerks, ¿vale? Unos golpes con la caña, unos golpes de puntera, que va a hacer que ahora lo vais a ver en las imágenes debajo del agua, que va a hacer que el señuelo de vez en cuando pegue como unos pequeños espasmos, ¿vale? Eso también suele desencadenar el ataque de los peces. Así que nada, lo vemos ahora. Lanzamos. Yo suelo empezar con una recogida lineal, ¿vale? A una velocidad normal. Y ya, en cuanto noto que el señuelo ya viene trabajando, le doy así un par de toques, ¿vale? Como decía antes, la caña en diagonal hacia abajo y los toques en el sentido en la dirección en la que está viniendo el señuelo, ¿vale? Son toques como hacia adelante, ¿vale? Aprovechamos que una vez que damos esos toques, porque ahí el hilo se destensa, entonces aprovechamos a recoger un poquito más rápido. Nada, lo vuelvo a hacer. Eso, empezamos a recoger suave hasta que notemos que el señuelo sí que viene haciendo la acción que deseamos. Entonces ahí ya podemos darle un par de toques, ¿vale? Aceleramos un poquito, 2 toques, 1, damos un parón de medio segundo y seguimos recogiendo un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Nada, como os decía, empezamos la recogida lineal y en cuanto vemos que ya está haciendo la acción que queremos, no lo vemos, no, lo notamos, entonces podemos ya dar un par de jerks hacia adelante. Vale, hacemos pequeños cambios de ritmo, esto ya es a vuestro gusto y vais a hacer muchísimos lances para encontrar la forma que más os gusta y se puede variar, es decir, yo suelo variar de todas las recogidas que vais a ver en este vídeo, yo las suelo hacer todas, lineal, cambios de ritmo, con jerks, y ahora la próxima que vais a ver también la hago y es, lanzamos muchas veces en una jornada de spinning, entonces da para probar cualquier combinación posible.
Vale, ahora sí que llevo algo. Sí. Una lubina. Bueno, ahí tenéis esta pequeña lubina capturada con el crack de IKR, con la cañita Hypnotex. Nada, es pequeñita, así que la soltamos ya. Venga, pequeña, al agua que te vas. ¡Yujú! La última técnica que vamos a ver se llama twitching y quizás es la más compleja de las 4 que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? No es más que dar pequeños jerks de manera continua, ¿vale? Y simplemente cada 5 o 10 jerks hacer un pequeño parón, ¿vale? Y nuestra recogida va a ser simplemente para recoger el hilo sobrante que pasa entre cada pequeño golpe de muñeca que vamos a dar, ¿vale? Nada, os lo enseño que es mucho más fácil de entender si lo veis. Nada, lanzamos como siempre. Y nada, esperamos a que caiga. Recogemos el suelo, el hilo sobrante. Y ya empezamos a dar jerks, ¿vale? Pequeños toques de puntera. Quizás son más pequeños que en el movimiento anterior. Se acaba de empapar la cámara. Pero es continuo jerks, ¿vale? Y simplemente recogemos muy lento para recoger el hilo sobrante después de cada toque. Y nada más, ¿vale? Paramos un segundo y volvemos a dar jerks, ¿de acuerdo? Damos, paramos otro segundo y volvemos a dar otros jerks. ¿Sí? Nada, lo vamos a hacer. Lanzamos, esperamos a que caiga, cerramos pick-up, recogemos un poquito lento para recoger el hilo sobrante y ya empezamos a dar pequeños toques con la puntera de la caña, ¿vale? Pequeños jerks, muy cortitos. Quizás son más cortos que en la recogida anterior, ¿vale? Y como veis, recogemos muy lento, simplemente para que después de cada toque recoger el hilo sobrante, ¿vale? Paramos y volvemos a darle otro poquito, ¿vale? Paramos y lo volvemos a dar. ¿Sí? Nada, lo volvemos a hacer. Los toques pueden ser más o menos exagerados, ¿vale? Ya pueden ser a vuestro gusto. Pueden ser menos continuos y un poquito más largos, ¿vale? O si no, más cortitos, como si estuvieras manejando un paseante. Y más rápidos, ¿vale? Y lo que es importante es hacer un parón de medio segundo entre cada 10 toques, ¿vale? Que a veces ahí la picada se produce en ese momento de parón. Lo vamos a hacer otra vez más. Lanzamos, cerramos pick-up, recogemos hilo sobrante y ya empezamos con los pequeños jerks, ¿vale? Eso, ya veis que la recogida es muy lenta, simplemente para recoger el hilo sobrante. Paramos un segundo y le volvemos a dar. Paramos otro segundo. Podemos alternar con jerks un poquito más grandes y más fuertes. Paramos. Vale. Ahora llevo algo bueno. Ahora sí llevo algo. Y no sé qué es, pero parece que viene robado. No sé exactamente lo que es. Le he visto la cola, pero nada más. Me viene para aquí. Ah, es una lubina creo. Sí, es una lubina. Una buena lubina.
está. Ahí está. Y ahí la llevo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, lumineros. Espero que os haya resultado útil y os haya gustado este vídeo. Si es así, darle a like. Como siempre os digo, si tenéis alguna duda sobre los movimientos que han salido en este vídeo, sobre el material, sobre cualquier otra cosa, no dudéis en dejármelo por aquí abajo en los comentarios, que yo estaré encantado de responderos, ¿vale? Y para no perderos más tutoriales, jornadas de pesca, comparativas y todo lo que aparece en este canal, no dudéis en suscribiros, ¿vale? Y así no os vais a perder nada, que os aseguro que vienen cosas muy interesantes, ¿vale? Yo sin nada más me voy a despedir hasta el próximo vídeo. Nos vemos en el mar.